Hola chicos, este es nuestro primer encuentro para conversar acerca de todo lo que vamos a ver en la materia de teoría y política económica. Me presento, soy la profesora Belkis Núñez Pérez, trabajo en la Escuela de Derecho con mucho placer desde el año 2010. Y antes de eso, pues he tenido la oportunidad de trabajar en el Banco Central de Venezuela por espacio de 21 años, de manera que todo eso me ha permitido tener una formación que va a ser muy útil para ustedes en el aprendizaje de lo que es esta materia que nos compete, como es la economía. ¿Ok? Vamos a hablar en esta primera reunión del plan de clases, del desarrollo de competencias y de líneas generales de toda la información que me interesa que tengan muy en cuenta para que esta experiencia sea absolutamente provechosa para todos y para que el resultado sea el que queremos, que cada uno de ustedes apruebe la materia, ¿ok? Vamos a compartir pantalla, siempre van a verme trabajando con algún material de apoyo porque esa es mi forma de trabajar, ¿ok? Entonces, siempre en el aula digital van a contar con una presentación de PowerPoint, acompañada muchas veces también de una guía de Word donde vamos a ir estableciendo todos los lineamientos y desarrollando todos los temas de este curso, ¿ok? Entonces, como les digo, lo primero que tenemos es esta guía, que es una guía programa, en la cual tenemos las competencias, el cronograma y plan de clases del aula virtual. Lo primero que tenemos entonces es que esta es una materia, ¿verdad? Teórica expositiva, diseñada en formato virtual, lo que se traduce en una relación entre el docente y los alumnos esencialmente asíncrona. ¿Qué significa esencialmente asíncrona? Que no necesariamente coincidimos en el espacio temporal dentro del aula, sino que de forma autónoma cada uno va adaptando su visita al aula de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, en aras de brindar el máximo de herramientas posibles al proceso de aprendizaje, los participantes contarán, además de todos los recursos del aula virtual, con sesiones síncronas casi todas las semanas por Zoom. Las videoclases serán grabadas y subidas al canal de YouTube del docente. Es para mí siempre importante hacer el proceso de acompañamiento de esta experiencia lo más intenso posible porque pienso que es muy provechoso para ustedes. Como esta es una materia totalmente alejada del área jurídica, siempre para ustedes va a ser un poco más difícil el proceso de aprendizaje. De manera tal que a mí me gusta estar presente todo lo que se pueda. Ya como ya hemos conversado, en esta oportunidad, las tres primeras clases pues necesariamente van a ser asíncronas, es decir, las tres primeras semanas, y después podemos retomar lo que son las sesiones síncronas. Si ustedes prefieren que sea totalmente asíncrono el curso, yo no tengo ningún problema. Lo importante es que tengamos en cuenta algunos aspectos. Uno, que esta materia es una materia formativa con 4 unidades de crédito y que su ámbito de competencia es la economía. Es importante para mí que entiendan que no se trata de derecho económico, de la economía en el ámbito jurídico, no. Se trata de economía, de entender la ciencia económica, para qué nos sirve, qué herramienta nos brinda, y en ese sentido es salirse totalmente de la esfera jurídica y entrar a la esfera económica. Para ello, tiene contemplado el programa 8 horas semanales de dedicación a esta materia, de las cuales 3 vienen en el contexto formal, donde hablamos de la teoría y de la práctica, es decir, lo que nosotros antes llamábamos las clases, y que como saben son de 5 a 8 de la tarde los miércoles,
y 5 horas independientes del estudiante para su proceso de aprendizaje. Yo hago mucho énfasis en este punto porque este es un semestre muy exigente, en el cual tienen mucha carga académica y es bueno ser muy, pero muy organizado y estructurado en este semestre, ¿ok? Les hago esta coletilla que también es muy importante destacar para mí. En realidad, tanto usted como yo dedicaremos el tiempo que sea necesario para desarrollar las competencias que nos hemos planteado. Cuenta con mi total disposición a acompañarlo en este proceso de aprendizaje. No va a haber de mi parte restricciones de que me tiene que escribir en un horario determinado, que no me puede escribir los fines de semana. No. Siempre que usted esté estudiando, siempre que usted tenga una inquietud, mándeme un mensaje por WhatsApp al grupo o al privado, como usted lo prefiera, y yo le contestaré en el momento que tenga la disponibilidad de hacerlo. Pero no hay restricciones de mi parte que tiene que ser de tal hora a tal hora o que tiene que ser tales días. Lo más necesario, lo esencial para mí es que el proceso de aprendizaje sea exitoso. Es decir, que usted termine este semestre conociendo mucho más de economía, pero muchísimo más de lo que puede conocer en este momento. ¿Ok? Eso requiere de ustedes ¿qué? Eso requiere de ustedes entusiasmo, compromiso y dedicación. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes se van a enfrentar a una materia que tiene un lenguaje totalmente nuevo para ustedes. Otra cosa que sucede es que ustedes se van a otra vez a acercar a las matemáticas. Muchos de ustedes no son amigos de un lenguaje tan abstracto como las matemáticas, pero las matemáticas son algo esencial para la vida. Y si hay algo que yo trato de lograr aquí es que usted se reconcilie con esa herramienta tan importante, porque además en el caso de la economía hay operaciones básicas que realizar, hay análisis de gráficas que elaborar. La economía no se puede aprender si no se entiende el instrumental gráfico, porque como lo dice el profesor Samuelson, los gráficos son a la economía lo que el martillo al carpintero. Entonces, no hay manera de aprender economía si no se aprende o se entiende la herramienta de las gráficas, ¿ok? Entonces, tenga la confianza de que lo aprendido aquí le dará la habilidad de interpretar el contexto socioeconómico en el cual desarrollará su actividad de abogado y que contará con una visión integral del funcionamiento del mecanismo del mercado y de la estructura económica de un país, de cualquier país. A nivel microeconómico, es importante que se familiarice con conceptos que explican el comportamiento que usted tiene como Homo sapiens económicos, es decir, por qué usted toma las decisiones que toma en temas relacionados con la economía. E inclusive es importante que usted tenga un mínimo conocimiento de cómo va a manejar sus finanzas personales. Así que aquí trataremos de darle todas las herramientas posibles. Me gusta mucho en esta primera sesión hablar del modelo pedagógico y del perfil del egresado de la Escuela de Derecho, porque siento que todo ese esfuerzo que hace la universidad por contar con una plataforma, con una estructura, con un modelo pedagógico para lograr un perfil determinado de egresado, se pierde en la medida que ustedes no conozcan de qué es lo que se trata esto. Así que hago siempre esta primera sesión en la cual me tomo la libertad de explicar de lo que se trata, obviamente enfocándolo hacia mi área de competencia o hacia la materia que yo dicto, que es teoría y política económica. Entonces, fíjense, el modelo pedagógico de la universidad se basa en el desarrollo de la formación por competencias. Para ello se hace un perfil del egresado y se crean las condiciones que nos permitirán desarrollar esas competencias. Aquí competencia, ¿cómo lo entendemos? La competencia lo entendemos como qué sabe hacer usted con lo que sabe. Aquí adquiere una serie de herramientas. ¿Y eso para qué le sirve? ¿Qué sabe hacer usted con esas herramientas? Entonces, fíjense, la universidad
busca en ustedes lo siguiente. El abogado de la Universidad Católica Andrés Bello se caracteriza por ser un profesional integral que fundamenta sus acciones en la libertad, el compromiso social, la excelencia, el liderazgo, la ética, el compromiso con el Estado de Derecho, la justicia, la democracia y los derechos humanos, así como también la preocupación por el desarrollo sustentable. Valores estos que se expresan en su actuación en distintos ámbitos. ¿Cuáles son esos distintos ámbitos? Estamos hablando del sistema de justicia, la función pública y judicial, el ejercicio privado de la profesión, la participación en organizaciones de la sociedad civil, la academia y la investigación, y todo esto puede ser en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Es decir, que su desempeño impacta positivamente en la sociedad, que lo identifica como un agente de cambio o de transformaciones del entorno en el que se desenvuelve. Es mucho lo que se espera de un egresado de la Universidad Católica y es un compromiso que nosotros tratamos de inculcar en ustedes desde las primeras sesiones para que sea el resultado que esperamos, el que nos hemos esforzado en elaborar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el plan de competencias comprende competencias generales que se desarrollan transversalmente en todas las carreras y competencias profesionales que obviamente tienen que ver con cada una de las carreras. Dentro de las competencias generales hay 4 competencias generales. ¿Cuáles son esas 4 competencias generales? Aprender con calidad, aprender ay, Dios mío, aprender a aprender con calidad, aprender a convivir y servir, aprender a trabajar con el otro y aprender a interactuar en el contexto global. O sea, no es necesario que uno se las sepa de memoria, pero que siempre las tenga por allí a la mano. ¿Okay? Obviamente, en el caso de nosotros, vamos a desarrollar básicamente 2: aprender a aprender con calidad y aprender a trabajar con el otro. En ese sentido, aprender a aprender con calidad, ¿verdad? Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. Es decir, que tengan toda la formación teórica que les permite desempeñarse en su área de competencia. El aspecto de aprender a trabajar con el otro, esto también es importante porque fíjense que se trata de que interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes en un entorno donde el equilibrio de los roles y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos, que usted sepa manejarse en el rol de líder o en el rol de seguidor, que usted sepa trabajar de manera conjunta para lograr un objetivo común. ¿Okay? De lo que tiene que ver el contexto internacional y aprender a convivir y servir, se los dejo de tarea para que vean de qué se trata eso. ¿Okay? Luego, dentro de las competencias profesionales, hay 3 áreas fundamentales en la carrera de derecho. Una es, domina el principio y categorías del derecho. 2, argumenta jurídicamente. Y 3, soluciona problemas judiciales. Aquí cuando empezamos a ver que la materia, teoría y política económica, pues realmente es bastante, digamos, tangencial, específica y no estructural dentro de la formación del abogado, como es obvio, ¿ok? De manera tal que nosotros estamos insertos en la tercera competencia profesional, que es soluciona problemas jurídicos. Y dentro de esa solución de problemas jurídicos hay 7 aspectos, de los cuales nosotros quedamos reseñados como materia en el cuarto, que es analiza los fenómenos políticos y sociales a los fines de la adecuada solución de problemas jurídicos.
Es bastante general todo este contexto de la materia de teoría de política económica en el desarrollo de competencias profesionales. Eso obliga a que hayan unas competencias profesionales específicas que tenemos en esta materia para desarrollar en ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de la ciencia de la economía y la economía es una ciencia social que se encarga del estudio del comportamiento de los individuos en su esfera de supervivencia, en cómo logra satisfacer sus necesidades. Y esas necesidades las satisface a través de procesos productivos. ¿Por qué hay que pasar por procesos productivos? Porque hay que combinar factores productivos para obtener bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades, porque resulta que los individuos nos enfrentamos a necesidades casi ilimitadas con recursos relativamente escasos. Entonces, la economía es la ciencia de la escasez. Por ejemplo, existe un bien muy necesario que es el aire. Respiramos y obtenemos la satisfacción de ese bien. Ese es un bien abundante. Por el contrario, la mayoría de los otros recursos, como el tiempo, por ejemplo, son escasos. Y eso hace que sea muy importante y muy preciado el ser eficiente en la utilización de ese recurso. ¿Okay? Recursos, todo aquello que necesitamos para obtener otro bien. Y en ese sentido, dentro de los procesos productivos, lo que necesitamos son factores productivos. Esos factores productivos, ¿qué son? Esos factores productivos son el capital físico, el capital humano, la tecnología. Y obviamente dentro de los recursos, además del tiempo, tenemos los recursos naturales. ¿Okay? Entonces, todo esto hace que necesitemos desarrollar las siguientes competencias en ustedes. Una, que comprendan el funcionamiento del mercado. Como tenemos estos procesos productivos, estamos organizados en productores y consumidores e interactuamos todo el tiempo haciendo transacciones económicas. Y además, como necesitamos elaborar esos bienes y servicios, estamos todo el tiempo interactuando en los mercados de factores productivos y particularmente en el mercado del trabajo, estamos todo el tiempo interactuando como demandantes de trabajo, que son las empresas, y como oferentes de trabajo, que somos nosotros los individuos. De manera que el mercado no es un espacio físico como tal, sino es ese espacio donde interactúan consumidores y productores, por ejemplo, si es el mercado de bienes y servicios, o trabajadores y empresas, si es el mercado de trabajo, y toda esa interrelación genera unas variables importantísimas que son los precios, y esos precios son los que guían las decisiones que tomamos todos los individuos. Entonces, como ven, es importantísimo entender cuáles son las variables fundamentales del mercado, cómo se genera la formación de los precios en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de trabajo. Una competencia a desarrollar es explica el comportamiento de la economía a través de gráficos. Resulta que todos esos principios económicos son explicados a través de modelos económicos, y esos modelos económicos en su gran mayoría tienen alguna gráfica que permite hacer un análisis resumido, una forma más ilustrativa de ver cómo se comportan los individuos, y eso es a través de los gráficos, ¿ok? Luego también van a ser capaces de analizar e interpretar lo que es la política monetaria y la política fiscal, porque es la forma como se interrelacionan, ¿verdad? Las autoridades económicas con los agentes económicos y logran ciertos objetivos. Finalmente, se evalúa la pertinencia de utilizar herramientas del campo de la economía en el campo del derecho. Es decir, por mucho tiempo siempre tuve la situación en la cual ustedes sentían que la materia no estaba para nada relacionada con el derecho, y dije, bueno, necesito un elemento, necesito un tema que me ayude a alinear ambas cosas. Y ese tema es
una área que se llama análisis económico del derecho. ¿Qué ocurre? Ocurre que existe pleno consenso en que el orden jurídico altera el ámbito económico y viceversa. La forma más tangible de ver la influencia del derecho en la economía es a través de la promulgación de leyes con el fin de conseguir ciertos resultados económicos. En ese sentido, las leyes son importantes para organizar la sociedad, ¿verdad? O sea, este es el enfoque que uno está acostumbrado a ver de la relación entre la economía y el derecho, más de cómo el ordenamiento jurídico ayuda a tener estructura de normas y procedimientos en el área económica. Pero luego ha resultado a través de los últimos, desde mitad del siglo pasado, han habido importantes juristas, personas que están en ambos cambios, que entonces nos dicen lo siguiente: estas dos disciplinas se encuentran en constante cambio a partir de los postulados que nacen de nuevos estudios. En el derecho se trata de un sistema de regulación de la conducta humana que se enfoca en la creación de normas para determinar la conducta y por ende su objetivo es influenciar las decisiones del ciudadano. A su vez, en la economía se trata de un sistema de predicción de conductas, tratando de adelantarse a la conducta de los ciudadanos, siguiendo modelos que se consideran incentivos. Como ahí manejamos términos como el costo de oportunidad y muchas herramientas del análisis económico. Y al final, ¿qué termina ocurriendo? Bueno, que esos principios económicos pueden ser utilizados por los abogados para tener herramientas adicionales en el campo del derecho. Esta área la desarrollamos básicamente muy desde el punto de vista de qué se trata y de qué opinan ustedes, de si realmente es una herramienta o no, pero eso me permite a mí tener una interrelación en la cual ustedes aprenden de economía, yo aprendo de derecho y además efectivamente nos concientizamos en que ambas áreas son ciencias sociales, tratan la conducta humana y que es importante conocer ambas esferas lo más que se pueda, ¿ok? Entonces, bueno, todo esto, perfil que diseña la universidad de desarrollo por competencia, entonces quiere llegar a un resultado óptimo. Ese resultado óptimo se llama dominio de las competencias profesionales. Hay tres posibles dominios de las competencias que puede desarrollar el alumno y tienen que ver con la profundización, la autonomía y la complejidad. ¿Qué espera la universidad? La universidad espera que usted, en el caso de la profundización, anticipa, planifica y diseña de manera creativa respuestas y soluciones a situaciones complejas. En el caso de la autonomía, asume riesgos y emprende actuaciones con total independencia. Y en el caso de la complejidad, se desenvuelve en situaciones complejas, hallando soluciones integrales y globales. Tiene muy en cuenta las interrelaciones y la transferibilidad de las mismas. Es decir, es la máxima autonomía que se puede obtener porque obviamente se ha logrado un desarrollo importante de este conocimiento. ¿Cómo podemos comparar cuando eso no se ha logrado óptimamente? Cuando vemos el nivel 1. Fíjense que en la profundidad, basándose en normas y criterios básicos de comportamiento, demuestra un dominio de los contenidos básicos. Esto es quedarse en el primer escalón, ¿ok? En autonomía necesita orientación y supervisión, canaliza los casos difíciles a otro nivel, es decir, todavía está en un proceso donde no ha logrado la maduración suficiente. Y en el caso de la complejidad, afronta situaciones sencillas y resuelve problemas habituales en contextos estructurados. Todos estos niveles mínimos tiene que alcanzar alguno de estos niveles, pero repito, traces el compromiso de estar aquí, de ser este profesional integral para el cual trabajamos todos en la universidad. ¿Ok? Ya volviendo entonces a la materia de teoría y política económica, resulta que nuestro proceso de aprendizaje se centra en 5 grandes áreas. Una, que es la economía, es decir, entender el principio, el objetivo y el método, eso lo vemos en la unidad 1.
Dos, cómo funciona el mecanismo de mercado. Vamos a entender entonces cómo es este tema de libre juego de oferta y demanda, del cual se conversa mucho de forma cotidiana. Vamos a entender cómo funciona la economía en su conjunto, es decir, todos los aspectos macroeconómicos. Como les dije, las herramientas con las que cuentan las autoridades para mejorar los resultados de la economía, es decir, la política fiscal y la política económica, que juntas lo llamamos política económica, y también el tema de los principios económicos que pueden ayudar a la economía. ¿Ok? Aquí lo tienen estructuraditos por temas. Tema 1, unidad 1, el problema económico. Unidad 2, microeconomía. Unidad 3, funcionamiento de la economía en su conjunto. Unidad 4, el dinero y la inflación. Unidad 5, política económica. Y unidad 6, análisis económico del derecho. ¿Ok? ¿Con qué recursos cuentan ustedes en esta materia? Bueno, tenemos un video de bienvenida, realmente esta charla la que vamos a utilizar. Siempre vamos a tener una guía clase, ¿ok? Una guía clase de PowerPoint, una guía clase de Word, en las que ustedes van a poder afianzarse para poder hacer todo su proceso de aprendizaje. Todas las preguntas, todas las evaluaciones se hacen en base a estas presentaciones de Word y a estas guías. Y por supuesto cuentan con estas videoclases como la de hoy, en la cual desarrollaremos todo el contenido que se necesita. Finalmente, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, el cual termina siendo también una herramienta esencial de comunicación entre ustedes y nosotros para lograr el aprovechamiento de los conocimientos sobre esta materia. Repito, me tomo muy en serio mi papel de intermediador entre los contenidos y ustedes, o sea, para que ustedes logren comprender de la mejor manera posible los contenidos, yo asumo la responsabilidad de ser ese canal que los va a llevar hacia ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que hemos tenido ya esta conversación general de cosas que son muy importantes para mí, enfoquémonos en lo que va a ser el plan de evaluación. ¿Ok? Fíjense, el plan de evaluación consta de una evaluación diagnóstica, un primer foro, el primer parcial, un segundo foro, un video que es asíncrono, un estudio de casos y un segundo parcial. La evaluación diagnóstica simplemente es una pregunta en la cual yo quiero saber cuál ha sido ese primer contacto de ustedes con la economía. Cuando a ustedes les pareció, oye, existe una cosa especial, existe una cosa diferente, existe esto de la economía y tiene determinadas repercusiones para mí. Cuando uno empieza a concientizar eso o cuando ocurrió eso en el caso de ustedes, ¿ok? Eso lo solicito ya rápidamente para el domingo que viene. O sea, ustedes van a poder ingresar al aula y contestar esa pregunta, porque es para mí la mejor forma de saber qué tanto manejan ustedes el tema. Obviamente, si han estudiado ya sobre el tema, pues me lo dirán allí, ¿no? Si ya tienen ciertos conocimientos. La prueba diagnóstica, en principio, no tiene una ponderación. Pero yo lo que hago es que para que usted comenta su experiencia y todos los que responden a esta pregunta tienen un punto adicional sobre el primer parcial, ¿ok? Como ven aquí, la fecha entonces de entrega de esta primera evaluación es el 1 de octubre. Luego, cuando vemos la unidad 1, que es la economía, donde hemos entendido el objetivo, método de la economía, el método científico que seguimos, todo lo que es la economía positiva, la economía normativa, los principios económicos y en sí cómo funciona el sistema capitalista, que es en el cual nos desenvolvemos la mayoría de las sociedades, hacemos un primer foro. Ese foro tiene una ponderación de 10%, es decir, de 2 puntos, y se entrega en la cuarta semana. Yo generalmente pongo como fecha el domingo de esa semana para que, bueno, tengan todo el tiempo posible, ¿ok?
Ya para la semana 6 debemos estar evaluando el primer parcial. El primer parcial tiene una ponderación de 20% o de 4 puntos. Generalmente en los parciales hacemos preguntas de selección simple, preguntas de verdadero y falso, preguntas en las cuales pueden tener una imagen y sobre esa imagen tienen que responder algunas opciones de selección simple. No suelo hacer preguntas de desarrollo en los parciales porque generalmente, y si la hago es una muy sencilla, porque generalmente como estamos en una primera visión de la economía, es realmente poner conceptos y cosas que terminan copiando directamente y no hacemos nada con eso, ¿ok? Nos interesa es que vayan desarrollando análisis y interacción de variables y eso no se logra solamente leyéndose un concepto, ¿ok? Luego, en el foro 2 ya hemos terminado de ver la unidad número 2, que es entonces donde vemos todo el mecanismo de mercado, vemos oferta, demanda, cómo se forma el precio, cómo es una situación de equilibrio, cómo pueden ocurrir otras situaciones de equilibrio. Y una vez que vemos toda esa unidad, además vemos cuáles son los incentivos que están detrás del consumidor, los incentivos que están detrás del productor, hacemos un segundo foro. Los foros son preguntas, ¿ok? Preguntas que van a poder contestar allí en la página virtual. Eso se entrega hacia la semana 7 y tiene como fecha máxima el 12 de noviembre, ¿ok? Luego viene un video. Ese video yo generalmente lo hacía sobre macroeconomía, pero me di cuenta que era mucho más interesante hacer ese video sobre la unidad 6, sobre el análisis económico del derecho. Y entonces nosotros venimos desarrollando la temática, pero como ahí ya hemos visto economía y microeconomía, ¿verdad? Y solo la parte conceptual de macroeconomía, hacemos como una especie de break y entramos a ese análisis económico del derecho, porque ahí ya hemos visto los principios económicos que necesitamos para aplicarlos en el área del derecho. Entonces vamos a contar con unos libros en los cuales se desarrolla toda la técnica, todo el análisis económico del derecho, y la idea es que ustedes hagan entonces un video, ese video es en grupo de 3 personas, donde las 3 personas tienen que participar y allí se pregunta sobre la herramienta, se hace un estudio en un área específica, puede ser en la cuestión de la equidad y de la eficiencia, puede ser en el tema, es tan variado que puede abarcar temas de economía familiar, puede abarcar el tema de los procesos criminalísticos, es bastante amplia esa parte, ¿ok? Luego ya para las últimas semanas hacemos un estudio de casos y ese estudio de casos no es más que una lectura que va a estar planteada en el momento que se hace la evaluación, es decir, este día 10 de enero ustedes entrarían a su aula virtual a las 5 de la tarde y ahí se encontrarían con un texto sobre economía, generalmente de cuál ha sido la evolución de la economía según organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL o cualquiera de estos organismos, y allí generalmente hay un desarrollo de cuál ha sido la evolución de las principales variables macroeconómicas, cuál es la política económica que se está llevando a cabo, y eso me permite a mí ver si ustedes han absorbido efectivamente el lenguaje económico, si entienden las relaciones económicas, si saben interpretar cuando ocurre un crecimiento económico, cuando hay problemas de inflación, cuando hay una situación complicada con el tema del mercado financiero, todo este tipo de situaciones que pueden ocurrir, ¿ok? Es algo bastante dinámico y créanme que en líneas generales, salvo los parciales, que la estructura de los parciales pues siempre es lo que requiere el mayor esfuerzo, todo lo demás va a ser bastante sencillo para ustedes. De hecho, inclusive en los parciales yo les doy suficiente tiempo porque me gusta que usted tenga la oportunidad de, si tiene alguna duda, tener sus materiales ahí en la mano. Es decir, mis parciales son lo que eran los exámenes de libro abierto antes.
Yo no tengo ningún problema con que usted abra las guías. Lo importante es que usted refuerce en cada evaluación su proceso de aprendizaje. Y eso es lo que va a poder hacer aquí. ¿Ok? Finalmente, ya como no tenemos finales, es una maravilla, solamente hay examen de reparación. La idea es que nadie vaya a reparación y bueno, tengan muy en cuenta que si de estas 7 evaluaciones a usted le faltan 2, no se puede presentar, no se puede ir a reparación. Pero no queremos nada de eso. Queremos que este sea un proceso de acompañamiento semana a semana en el cual ustedes estén cada vez absorbiendo mayores elementos de esta ciencia tan importante para el desarrollo de cualquier persona en su ámbito profesional. ¿Ok? Entonces, bueno, luego aquí tenemos las referencias bibliográficas. En la guía ya nos vamos a poner allí, vamos a entrar en el aula virtual para que vean cómo está organizado todo, pues realmente hay un libro solamente de texto y luego están los libros de análisis económico del derecho. En esencia, esta parte es muy básica, así que a usted le sirve cualquier libro de economía que usted quiera tener como referencia. No hay ningún problema. Si usted, aparte de los materiales que se le suministran aquí, quiere seguir profundizando en algún área, cualquier libro de economía le sirve. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a dejar de compartir esta pantalla por un momento y vamos a entrar al aula virtual para que ustedes vean. A ver si es esta. No, esta no es. Permítanme volver aquí. Ay, perdón. Déjenme volver a salir de aquí. Dios mío, espero tenerla abierta porque mi idea es ir al aula virtual. A ver si la tercera es la vencida. No, debo habérsela cerrado el aula virtual, jóvenes, que lo que quería era que allí vieran cuáles son los elementos en los cuales disponen para, bueno, en principio, aquí tienen las características de las guías con las que vamos a trabajar, ¿sí? Cada unidad tiene una guía como esta, donde aparece el contenido de la guía y donde está, o sea, es la guía base en la cual se hace la videoclase. Y eso está allí explicado de la mejor manera posible. Y aparte de eso, hay una guía de Word para ese contexto también en el cual pueden ustedes tener la parte escrita de todo lo que siempre estamos conversando. ¿Ok?